Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Vamos a tener nuestra palabra del Señor. Vamos a oír lo que hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra, de la enseñanza bíblica, y a guardar estas cosas en el corazón. Así es que yo les agradezco que inclinemos los rostros. Vamos a orar y a comenzar este tiempo con el Señor. Poderoso Dios que estás en la gloria, en el nombre de Jesucristo, tu iglesia te alaba, tu iglesia te bendice, tu iglesia te exalta. Y venimos, Señor Dios, ante ti con arrepentimiento, con sinceridad, a humillarnos, a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, aún por la forma en que te tratamos, Dios, que te ignoramos y muchas veces te deshonramos con nuestra necedad, con nuestra frialdad, Señor. Perdónanos, Dios. Queremos hoy, Señor, estar contigo. Simplemente eso, estar contigo, Jesús. Hoy yo tengo el privilegio de predicar, Señor. Es algo que disfruto, que amo. Amo la predicación de tu palabra, pero no lo quiero hacer en mis fuerzas, mi Señor. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tomes mi boca y que uses a este hombre como un instrumento de edificación para tu pueblo, Dios. Que tu pueblo hoy salga feliz, gozoso, Señor, con fuerzas nuevas, con un aliento nuevo, Señor. Que hoy tu pueblo salga, Dios mío, con el deseo de amarte más, de buscarte más, de orar más, de leer más su Biblia, de predicar tu palabra, de ir y ganar almas. En el nombre de Jesucristo, delante de ti estamos, mi Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, ven con poder. Y mientras predico, liberta, sana, Señor. Haz tu obra sobrenatural en las vidas. Toca a cada persona, Señor, que está en la conexión, en la transmisión, y cada persona que verá este video, tócale, Señor. Y háblale a su espíritu y muéstrale tu amor, muéstrale que tú le amas y que tú tienes cuidado de él, de ella, Señor. En Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a comenzar leyendo la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, por favor. Y vamos allí, segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 3, segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17. Leemos continuamente este versículo, no lo leemos, sino lo hablamos muchas veces. Y a veces se nos olvida dónde está escrito y en qué contexto está escrito. Pero es una bendición, porque esta es una promesa muy bella. Yo quiero pedirle que lo lea conmigo fuerte. Juanpis, por ahí hay una Biblia en mi corazón. Por aquí va a haber una Biblia para que Juan Pablo pueda leerla también. Tú eres muy especial para el Señor, mi corazón, y Dios quiere hablarte también hoy. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Leámoslo todo fuerte, amén. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Qué maravillosa promesa, ¿no? Vamos a hablar hoy un tema llamado una mente libre, una mente libre. Y esta promesa, que me parece hermosa, nos habla un poquito de lo que ahorita en la alabanza, después de la alabanza, yo les decía, que por qué es tan importante alabar a Dios, porque la alabanza a Dios trae su presencia, y es en la presencia del Señor donde está la libertad, es lo que nos está diciendo aquí. Que el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu, Cristo y el Espíritu Santo y el Padre son uno. Y cuando nosotros adoramos, cuando nosotros de corazón le cantamos diciéndole que lo amamos, que estamos agradecidos, que Él es grande, que confiamos en Él, que Él es nuestra ayuda, ¿se dan cuenta que estoy diciendo cosas que nos salen en medio de problemas, de situaciones muy difíciles? Pero cuando le decimos todo esto hermoso al Señor, cuando nosotros le abrimos el corazón hacia Dios y le cantamos y le decimos yo confío en ti, mi Señor, eso trae su presencia. Y cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo
descienden, vienen y nos abrazan con su presencia, hay libertad en todas las áreas, en todas. Nuestros pensamientos cambian, porque nuestra mente es el campo de batalla en el cual las fuerzas del mal y las fuerzas de Dios, que son las fuerzas del bien, se enfrentan para que nosotros tomemos decisiones correctas o incorrectas. Es aquí en nuestra mente donde está todo eso. Y si la presencia de Dios viene, mi mente va a ser un campo de victoria en el cual mis pensamientos son puestos en orden. Piensen ustedes, pensemos en el Génesis. ¿Qué sucedió en Génesis? Si ustedes comparan Génesis con Apocalipsis, se van a dar cuenta que es un proceso casi idéntico. ¿Qué es lo primero que Dios hace para comenzar el proceso de creación de este universo que hoy conocemos? ¿Qué es lo primero que Él hace? ¿Qué es lo primero que hace? Allí en el Génesis capítulo 1. La luz, el cielo. ¿Qué es lo primero que Él hace? Dios, para comenzar el proceso de creación. Porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Pero ¿qué es lo primero que hace Dios en esta creación que hoy nosotros vemos? La luz, el cielo, la tierra. Lo primero que Él hace es descender. ¿Pero quién es el que desciende? El Espíritu Santo. Porque dice que la tierra estaba ¿cómo? No, desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿se da cuenta? Hay un campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla en Génesis? La tierra. ¿Pero qué hay sobre la tierra? Tinieblas. Las fuerzas del mal están allí. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Viene el Espíritu Santo y ¿qué comienza a traer? El orden de Dios. Por eso dice que separó la luz de las tinieblas. Pero lo primero que hace es que el Espíritu Santo desciende. Y eso lo encuentra usted en Apocalipsis también. Como el Espíritu de Cristo viene al apóstol Juan y le comienza a hablar. Dale un mensaje a mi iglesia. Para que en la iglesia, en las 7 iglesias que representan la plenitud del cuerpo de Cristo, eso representa las 7 iglesias de Apocalipsis, el mensaje del Espíritu, porque dice, el Espíritu dice a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, ¿qué hace? Lo mismo que en el Génesis, separar las tinieblas de la luz. ¿Y cómo lo hace Cristo a través del Espíritu Santo en Apocalipsis? ¿Cómo lo hace? Diciendo, hay que poner un orden a cada iglesia. Le dice, tienes esto bueno y esto malo. Y le dice, arrepiéntete de esto que estás haciendo mal y vas a empezar a hacer esto bien. Y luego comienzan a ver ustedes en todo Apocalipsis cómo Dios va separando las tinieblas, tanto físicas como espirituales. Vienen los sellos, vienen las trompetas, vienen las copas de la ira de Dios, en los cuales Dios está simplemente separando las tinieblas. Y está haciendo todo un orden nuevo Dios. Porque esta creación volvió a convertirse en lo que era la creación anterior. ¿Cómo estaba Génesis 1:2, la tierra? ¿Y cómo está hoy? Volviendo a lo mismo. Las tinieblas son mayores que la luz hoy. Y termina Apocalipsis en una declaración maravillosa en donde el primero que toca la tierra es el Espíritu Santo en Génesis, ¿verdad? Y el último que declara junto con la iglesia que Cristo vuelva, ¿quién es? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Por eso la obra del Espíritu Santo es fundamental en la liberación de lo que usted hoy logre captar en su mente. De eso va a depender cómo usted viva el resto de la semana.
Porque si nosotros hoy abrimos el corazón a lo que Dios nos quiere hablar, reflexionamos y decimos, oiga, yo estoy haciendo esto y esto y esto mal, necesito aplicar aquí una corrección, necesito parar de hacer esto mal, necesito ahora hacer esto que antes no hacía. Cuando yo lo entiendo aquí en mi cabeza, porque el Espíritu Santo me lo habló, me convenció, cuando yo lo entiendo aquí en mi cabeza y lo empiezo a hacer, mi vida diaria comienza a cambiar. Mi rutina, todo comienza a cambiar, porque la libertad del Espíritu Santo llegó y empezó ¿por dónde? En mi mente, en mi corazón, donde están mis decisiones. Amén. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo es este proceso. Yo les voy a hablar a través de la palabra de Dios el contexto donde se encuentra esta promesa, porque el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, el contexto de 2 Corintios 3 nos va a mostrar de qué es que Dios principalmente nos quiere libertar. Amén. Entonces vamos a leer el contexto. En el contexto, desde el versículo 7 hasta el versículo 16, Dios está denunciando que su pueblo Israel tuvo un encuentro directo, personal, revelador con Dios. Israel lo tuvo en el desierto, ¿sí o no? ¿Lo vieron? Ellos fueron testigos de las 10 plagas en Egipto, pero en el desierto vieron con sus ojos la columna de fuego de Dios, vieron con sus ojos la nube, Shekinah. Ellos vieron el maná, ellos bebieron agua de la roca, ellos comieron las codornices, ellos veían los milagros, porque no eran eventos naturales, eran eventos sobrenaturales lo que ellos presenciaban. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está denunciando que ellos no lograron comprender por qué Dios estaba haciendo todas esas cosas. Y como no lo lograron comprender, algo sucedió en sus corazones. Y recuerde, ese es el contexto en el cual el Espíritu del Señor quiere traer libertad. ¿Libertad de qué? De los enemigos. No, ya no los tenían. ¿Dónde habían quedado los enemigos de Israel? En el mar aplastado el ejército y los egipcios allá en Egipto. O sea que la libertad era de los enemigos. No. Libertad económica. Bueno, en el desierto no había tesoros, no había nada que los pudiera a ellos enriquecer. De hecho, ya ellos venían bendecidos. Qué tremendo, ¿no? Ya venían cargados de oro. O sea que en el desierto Dios les quería dar libertad económica. No, ya la traían. ¿De qué los quería libertar Dios? De esto en lo que ellos fueron cayendo, que hoy la iglesia cristiana, por eso Pablo lo está denunciando en el Nuevo Testamento. Y como está en el Nuevo Testamento, aplica hasta el día de hoy, porque Cristo no ha regresado. O sea que este mensaje no es solamente para la iglesia de Corinto, sino es también para mí. Amén. Este mensaje es para mí. Entonces, dése cuenta qué comenzó a suceder. Ellos ven los milagros, ellos ven lo sobrenatural, pero en su corazón es donde está el origen del mal. Y ellos no logran corregir ese problema del corazón. En otros términos, ellos no logran llegar a un arrepentimiento genuino y a un deseo por seguir a Dios. Ellos no quieren conocer a Dios y es ahí donde nace realmente el problema. Vamos a leer el versículo 13. ¿Qué dice? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pare ahí. Moisés va y se encuentra con Dios cara a cara. ¿Qué sucede con Moisés? ¿Qué sucede con Moisés cuando se encuentra cara a cara con Dios? La gloria de Dios lo llena. Desciende Moisés de haber estado con Dios, ¿y cómo está su rostro?
resplandecía, brillaba, como si tuviera luz propia Moisés. No era la luz de Moisés, en nosotros no hay luz propia. La luz que hay en nosotros, ¿qué es? El reflejo de Dios. Amén. Esa es la luz que hay en nosotros. ¿Por qué dijo Jesús que nosotros somos la luz del mundo? Porque cuando nosotros hacemos las cosas que Jesús hacía, cuando nosotros cumplimos los mandamientos que Él nos ordenó delante de la gente, nos convertimos en testigos de Él. Y eso es como ser una luz para los demás. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Muy bien. Ahora, Moisés viene con el rostro resplandeciente. Pero Moisés, para que la gente no se asuste, ¿qué hace? Se pone un velo, lo cubre. Ahora, ese velo, Dios dice que es lo que hoy está sucediendo con la iglesia. Que la gente no quiere que la gloria de Dios se manifieste delante de los demás, sino que se quiere ¿qué? Cubrir, tapar, esconder, camuflarse para parecer uno igual a los demás. Y la gloria de Dios, cuando Moisés se quitó el velo, ¿seguía resplandeciendo en él? No, ya no brillaba. Ya no brillaba. Fue algo temporal. Lo cual nos habla a nosotros que lo que le pasó a Moisés, a pesar de que fue glorioso, fue algo pasajero, temporal. Y nos dice aquí la palabra que lo que Dios quiere resplandecer en nosotros es igual que lo de Moisés, pasajero, temporal. No, es mucho más grande, es permanente. Dios no solo quiere que en un momento de su presencia nos llenemos de su luz y de su gloria, sino que Dios quiere que en un momento de su presencia, ¿quién se nos meta? Con Él comenzamos hoy el servicio, leyendo. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay. Entonces, cuando el Espíritu Santo se me mete, me quita ese velo natural que me hace esconderme de los demás y le muestra a todo el mundo que quién es el que ahora vive en mí. Cristo. Dese cuenta que aquí la religión se rompe, se cae. Porque los frutos del Espíritu Santo son imposibles producirlos sin el Espíritu Santo. Porque son frutos naturales. Es algo que brota. Amén. ¿Se me nota cuando no he perdonado a alguien? Sí se me nota. Sí se me nota. ¿Se me nota cuando no amo a alguien? Sí se me nota. ¿Se me nota cuando alguien me irrita y me produce impaciencia? Claro que se me nota, por más que yo lo disimule, por más de que yo, se siente. Entonces se cuenta que son cosas que uno muchas veces aparenta, que uno muchas veces procura, pero si no es el Espíritu Santo el que lo hace, se va a dar cuenta que eso es mentira, que yo estoy actuando. Amén. Y eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, hay algo que Dios nos quiere enseñar aquí que complementa la enseñanza del domingo pasado. ¿De qué estuvimos hablando el domingo pasado? El entendimiento. ¿Y se acuerdan de algunas de las definiciones de entendimiento? Sacrificio. Algunas de las definiciones de entendimiento. Muy bien. Yo aquí tengo escrito la definición de lo que me dio de la raíz original de la palabra entendimiento en el hebreo. Pero hoy vamos a entender este proceso de la liberación mental que hace el Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta muy sincera a ustedes. ¿Cuántos de ustedes y de los que me están viendo realmente anhelan vivir para Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente anhelan conocer a Dios?
y decir: yo quiero vivir con Él y quiero vivir para Él. Yo no quiero vivir mi propia vida, yo quiero vivir lo que Él quiera que yo viva. Esas preguntas tenemos que hacérnoslas. ¿Por qué razón? Porque Dios, entre sus descripciones de Él mismo, se describe como juez. Y Dios nos juzga. Y cuando Dios ve que hay un corazón que no le ama, que no le quiere seguir, que no quiere vivir para Él, Dios hace la misma operación que el Espíritu Santo hizo al comienzo y que Dios hará en Apocalipsis también. Hace una separación. Y Dios dice: voy a separar los que me aman de los que no me aman. Voy a separar ovejas en un lado, cabritos en otro. Voy a separar trigo en un lado y cizaña en el otro. Por eso es importante nuestra sinceridad, nuestra honestidad con Dios. Porque si nosotros reconocemos por la vida que estamos llevando que Dios no es el centro de mi vida, que Dios no es el que llena mi mente, mis pensamientos, que Dios no es mi mayor motivo de felicidad, yo debo reconocerlo y pedirle perdón, porque es el primer mandamiento. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Oye pues, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ese es el primer mandamiento y yo no lo estoy viviendo, ¿importará si trato de guardar los demás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Importará? Ese es el primer requisito para una relación con Dios. Estar dispuesto a darle todo mi corazón, toda mi alma, o sea, mis emociones, mis sueños, mis deseos, dársela completamente a Él, y todas mis fuerzas. Si yo no estoy dispuesto a hacer eso con Dios, ya estoy perdiendo el tiempo. Y debo empezar con esa decisión. Ahora, cuando yo tomo la decisión de entregarle mi corazón a Cristo, lo hablaba el domingo pasado, ¿le negaré algo a Él? ¿Le negaré algo que me pida? ¿Un sacrificio? ¿Le negaré un esfuerzo? ¿Le negaré algo que me pida que cambie, que deje o que empiece a hacer? No, porque ya le entregué ¿qué? Lo más importante ya se lo entregué. Mi corazón ya es de Él. Por eso el pastor Antonio contaba algo muy importante hace algunas semanas, y él decía que no entendemos por qué, algunas veces no entendemos por qué en medio nuestro en la iglesia hay hermanos que oran en lenguas, que siguen a Dios por varios años y después de un momento a otro se van y se van mal, o terminan en el mundo, terminan mal, y que nosotros no logramos entender por qué pasan esas cosas. Ahora, la respuesta que daba el pastor la daba a través de la palabra del Señor, porque no murieron a sí mismos. ¿Cuántos en este lugar quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos en este lugar quieren seguir a Cristo? El precio para seguir a Cristo es la cruz, morir a sí mismo. Entonces, allí comenzamos nosotros a comprender por qué el Espíritu Santo trabaja en unas vidas y en otras no. Porque ¿dónde está el problema? En el corazón de la persona que no tomó una decisión de seguir completamente a Dios. Y el Espíritu Santo es perfecto, es infinitamente sabio y conoce una vida. Y tiene una cualidad que es un caballero. ¿Qué hace Cristo en Apocalipsis 3:20? Lo que está haciendo esta mañana. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y Cristo continuamente nos está llamando a que tomemos la decisión, a que no nos preocupemos de las consecuencias. Señor, ¿será que voy a perder mi familia por seguirte? Señor, ¿será que voy a perder mis amigos por seguirte? Señor, ¿será que voy a perder mi buen nombre por seguirte? Nada de eso es importante. Cuando yo lo sigo a Él, su orden, como en Génesis, comienza a entrar a mi vida. Pero lo primero que hace Cristo, ¿qué es? Enviar su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo hace contacto con nosotros, ¿qué viene? Una separación. Tinieblas en un lado, luz en el otro lado. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser como santos, así como nuestro Dios es santo. Pero la palabra allí para santidad es lo que les acabo de describir, una separación. Estar separado para la luz, ser un hijo de luz, como lo dice la palabra en Efesios. Andar en luz como Él está en luz. Amén. Muy bien. Ahora, mire lo que sucedió con el pueblo de Israel, que nos sirve de ejemplo a nosotros para reflexionar cómo tener una libertad en mi relación con Dios, cómo disfrutar de una relación con Dios plena. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 3, para los que están allá atrás. Si quiere, aquí hay una Biblia, le presto para que puedan leerla, la Biblia. Ahí la tiene. Bueno, es importante que leamos la palabra del Señor. Nosotros miremos lo que la Biblia misma nos está diciendo. Dice el versículo 14, léalo conmigo: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede decir qué significa que el entendimiento se embotó? Confundió, se llenó, se cegó, se cansó. Pues miren que yo no encontraba muchas definiciones para la palabra se embotó. Entonces lo que tuve que hacer fue estudiar esas dos palabras, pero aquí en el griego, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento en el hebreo, sino que estamos en el Nuevo Testamento en el griego. Y la palabra entendimiento no la había estudiado yo en el griego para el servicio pasado, sino que la palabra la estudié en el hebreo. Pero me puse a estudiar estas dos palabritas en el griego y miren lo que encontré. Por eso yo le he dicho estos domingos más que predicaciones como una enseñanza para usted, para nosotros. Y la enseñanza es muy necesaria porque edifica, da bases. Miren lo que significa entendimiento. La palabra entendimiento utilizada en este versículo es la palabra noemata. ¿Y qué significa la palabra noemata? Es percepción, propósito, intelecto. Entonces, cambiemos la palabra entendimiento por la palabra, por ejemplo, percepción. La percepción de ellos se dañó, se distorsionó. ¿Qué significa? Que mi percepción de las cosas está mal y que voy a cometer un error. Si yo trabajo en una fábrica y soy el de control de calidad y se dañó mi percepción de calidad, ¿qué significa? Que cómo van a salir los productos. Voy a dejar pasar los productos con defectuosos. Entonces la percepción de una persona en un cargo de responsabilidad, ¿cómo debe ser? Altísima. La percepción de un cargo mayor de supervisor, ¿cómo debe ser? Mayor, debe identificar cómo están los procesos. Y si es el manager en una empresa, ¿cómo debe ser la percepción del manager? Él debe identificar los peligros, los riesgos, las cosas que van a suceder antes de que pasen aún. Él debe anticiparse. Por eso hay pronósticos en las empresas, ¿sí o no? En las empresas hay pronósticos. Entonces, se cuenta cómo la percepción es algo fundamental. Y la percepción es un ejercicio ¿qué? Mental. Entonces, cambié la palabra entendimiento por percepción y mire lo que nos arrojó. Ahora, cambiemos la palabra entendimiento por la segunda definición, que es propósito. Propósito. Pero el entendimiento de ellos o el propósito de ellos se dañó. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa si mi propósito se daña? ¿Cuál era el propósito de Dios al llamarme como pastor aquí en London? Ganar almas, dar un buen testimonio, traer gente a los pies de Cristo, pastorearle las ovejas, edificar familias, ayudar en la restauración personal, familiar, social. O sea, Dios me trajo para hacer bendición en esta tierra de London. Pero si mi propósito se daña, ¿qué va a pasar? Toda mi efectividad va a caerse, va a derrumbarse. Si el propósito suyo donde a usted lo contrataron se daña, ¿qué va a pasar? ¿Usted va a seguir en ese trabajo que le dieron? No, porque su jefe lo contrató con un propósito y usted lo hizo mal. ¿Lo va a sostener ahí? Dice, no, mi propósito no es con usted personal, mi propósito es con esta compañía, y si usted no funciona me toca poner otra persona que sí lo haga bien. ¿Y qué va a pasar conmigo? Bueno, usted fue el de la falla, usted fue el del error. Si tiene gracia con el jefe lo reubican, si no, para afuera. ¿Se está entendiendo? Entonces fíjese, estoy hablando en el plano natural. Ahora llevemos estas cosas a lo más importante, al plano espiritual con Dios. ¿Qué pasa si el propósito de Dios en mi vida se distorsiona? Vamos al estudio del texto. ¿De quién está hablando Pablo en este versículo? ¿A quiénes fue que se les embotó el entendimiento? A los israelitas en el desierto. ¿Cuál era el propósito de Dios con ellos? ¿Matarlos en el desierto? ¿Cuál era el propósito de Dios con ellos? ¿Que le dieran 40 años la vueltas en redonda a ese desierto hasta que muriera el último de ellos? El propósito de Dios era sacarlos de Egipto, ponerlos a caminar por el desierto porque no había otra ruta. Para llegar a la tierra prometida tenían que cruzar el desierto, así de sencillo. Pero solo era un paso, ¿qué? Pasajero, temporal. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con los que había sacado? Poseer la tierra prometida, conquistar, tener una vida plena con Dios en esa nueva tierra. Por eso Dios les dice, no teman este paso por el desierto que es por algún poco tiempo. Esto es algo temporal. Dios no les dijo que duraría un par de semanas, pero pues era una caravana de casi 2 millones de personas. Tenían que durar algunas semanas ahí, caminando, parando. Pero simplemente iban de pasada y se convirtió en su tumba. Porque no entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. En otras palabras, no le creyeron. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con ellos? Lo que les acabo de mencionar en la empresa. ¿El plan de Dios se tenía que cumplir? Sí, claro, siempre se va a cumplir un plan de Dios. Pero no fue con ellos, ¿qué hago? Los quito y pongo a otros. ¿Y a quiénes les dio la tierra prometida? A la siguiente generación. Entonces dése cuenta cómo Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos que tiene, porque una persona, su entendimiento, su propósito o su intelecto, que es la tercera palabra allí, se le daña, se le distorsiona. ¿Dios le va a dar oportunidades a esa persona? Claro, porque Dios ama y le va a hacer un llamado, 2 llamados. ¿Cuántos llamados le hizo a Israel? ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a Israel en el desierto antes de condenarlos a morir ahí? ¿Cuántos? 10 oportunidades. Pecaban, se arrepentían, Dios los perdonaba. Pecaban, se arrepentían, Dios los perdonaba. 10 veces. A la 10ª que hizo el Señor, se acabó mi trato con este pueblo. Voy a preparar la siguiente generación. Y eso es algo que nos debe a nosotros rondar el pensamiento continuamente.
Si yo no hago lo que Dios me llamó a hacer, Dios me va a reemplazar. ¿Alguien me da un ejemplo de esto en la Biblia? ¿Qué tal Saúl y David? ¿Qué tal Saúl y David? Ya lo estuvimos estudiando aquí hace algunas semanas. Saúl y David, un perfecto ejemplo. ¿Qué tal Samuel y el sumo sacerdote Elí? ¿Qué tal? Otro reemplazo. ¿Qué tal Judas? ¿Judas tuvo que ser reemplazado? ¿Sí o no? Entonces se cuenta cómo eso me hace a mí recapacitar de cómo hoy yo estoy viviendo con Dios. Porque si Dios tuvo un propósito al salvarme, Dios un día me vio a mí en medio de una situación terrible. Vio mis lágrimas, vio mi dolor y me trajo y escuchó mi confesión y perdonó mi pecado. Y Dios me empezó a bendecir. Y Dios me introdujo en la tierra prometida. Pero el propósito en la tierra prometida no era engordarme. No era saciarme de todo para que yo viviera una vida my best life now, como dicen algunos apóstatas hoy. No, el propósito de Dios era hacerme un guerrero. Un guerrero. ¿O qué hizo en Josué? ¿Josué fue sacerdote? No, Josué fue guerrero. ¿Cómo se le presentó Cristo a Josué? Que lo estuvimos estudiando hace poco. ¿Cómo se le presentó Cristo a Josué? Se le presentó como guerrero, comandante de los ejércitos celestiales. ¿Cómo se le presentó Cristo a Josué? Varón esforzado y valiente, le dijo a Gedeón. Varón esforzado y valiente, le dijo Cristo a Gedeón. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Gedeón? Cuando el Señor le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón volteó a mirar a todos los lados y dijo, ¿con quién está hablando? ¿Es conmigo? Entonces se cuenta que hay un propósito, un llamado. Detrás de mi salvación siempre hay una tarea, un encargo que Dios tiene preparado para mí. Para eso me salvó. Para eso me ha dado su espíritu, para separar la luz, las tinieblas, para empezar a poner el orden de Dios en mi vida, para que con el orden de Dios en mi vida yo produzca frutos. ¿O para qué siembran todas las personas que tenemos aquí alrededor? ¿Para pasar el tiempo siembran? Ellos siembran y trabajan la tierra, invierten miles y miles de dólares en toda esa tierra, maquinarias. ¿Para qué? Para que la tierra le produzca un fruto. Un fruto que pueden comer ellos o que pueden vender. Ahora, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer a usted con mucho cariño. ¿Qué fruto está produciendo usted para Dios? ¿Cuál es su fruto hoy para Dios? Yo quiero preguntarle algo con mucho amor. ¿La muerte de Cristo por usted valió la pena? O sea, ¿usted está viviendo de tal manera para Cristo que Él se siente feliz de haber muerto por usted? Iglesia preciosa, necesitamos reflexionar estas cosas. Yo reflexiono así. Yo le oro al Señor de esta manera y le digo, si no tengo muchas ovejas para pastorear, ¿cuál es mi pasión? ¿El dinero? ¿Mi pasión es la fama? ¿O mi apariencia? Mi pasión es Cristo. Y como Cristo es mi pasión es hablar de Él. Mi pasión es edificarlos a ustedes que son su pueblo. Yo le digo al Señor, ahorita ninguno de los que tengo me ha dicho, pastor, quiero un discipulado, pastor, quisiera que usted me atendiera, pastor, yo quiero aprender. Ni uno solo de ustedes. Lo he intentado, golpeé puertas y rápidamente, como la espuma,
emociones. Esta semana estuvimos con una familia que no es de aquí y estuvimos hablándoles y en su situación y sus cosas, y el hombre feliz me dijo: pastor, cuente con nosotros, allá estamos el domingo. Por eso preparé las sillitas allá atrás en caso de que vinieran. Como su reacción fue muy emotiva y ya es cristiano, no estoy hablando de una persona de cualquier otra religión, sino alguien que ya es cristiano pero que no se congrega y sí, pastor, y voy. Le dije: mira, voy a decirte esto con mucho respeto, nuestra iglesia no es para cualquier persona. Si tú estás de verdad buscando a Dios, bienvenido, ese lugar te va a encantar, porque ahí está la presencia de Dios. Y solo hablamos la Biblia, la palabra, pero una palabra que edifica, que levanta la vida. Pero si tú no estás buscando a Dios, va a ser una tortura para ti. Y se frenó. Y no ha venido, posiblemente no venga. Pero yo les quiero decir algo. Dios, sucedió algo sobrenatural, sí. Dios me había dado un sueño con ese hombre sin conocerlo. Me lo dio hace como un mes. Y se lo conté a la persona que lo conoce. Y le dije: Dios me dio un sueño con tal persona para que oremos por él. Me dijo: wow, increíble, eso es lo que ha pasado con él. Y cuando lo conocí, me lo presentaron, fui y le dije hola, y lo abracé y todo, y estaba así aterrado. Me dijo: ¿nos conocemos? Le dije: sí, yo ya te conocía. ¿Dónde? Y le dije: en un sueño. Y se quedó así. Yo con Dios no estoy jugando, hermanos. Yo con Dios no estoy jugando. Y la palabra del Señor dice en el libro de Joel que los ancianos soñarán sueños. Yo creo que ya no soy un niño en Cristo, yo creo que ya estoy madurando y por eso tengo sueños de Dios. Y me puso a interceder por él. Y mientras él hablaba, Dios me abrió los ojos espirituales y vi el alma de este hombre. ¿Usted se imagina desnudar a una persona delante de uno y uno poder ver lo que hay en su interior? Y me dio dolor por él. Por eso al final oré por él. Y no lo voy a dejar, voy a seguir. No creo que Dios lo tenga para esta iglesia, pero por algo Dios me puso a orar e interceder por él, para que se componga y el Señor lo lleve a otro lado. Entonces, lo que yo le quiero hoy compartir, dejar a usted en su mente, en su corazón, es que cuando en mí hay una disposición para Dios, el Espíritu Santo se va a mover a través de mí. Pero con lo sobrenatural, no con discursos, no con consejos. Nosotros no somos psicólogos, hermanos. Nosotros no somos animadores para estarle dando palmaditas a la gente cuando está mal, una palmadita en el hombro. No, nosotros podemos ser un instrumento de poder en las manos de Dios, donde con sueños, visiones, con ministración, el Espíritu de Dios se va a mover, las tinieblas van a huir, porque es lo que siempre pasa cuando está el Espíritu Santo. ¿Qué hay? Separación. Por eso cuando en mi vida siento la opresión espiritual, siento que lo del diablo está avanzando y avanzando, es una alarma que se enciende que me dice que necesita al Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo tiene mente, tiene sentimientos, tiene corazón, porque tiene un alma también, el Espíritu Santo yo lo necesito convencer. ¿Y cómo convenzo al Espíritu Santo de que sí quiero su libertad y su poder? ¿Cómo lo convenzo? Hablando con Él, tratándolo como persona, tratándolo como una persona. Si la palabra dice: no lo contristen, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Si el Espíritu Santo se puede contristar, ¿no puedo hacer ahora lo contrario? ¿Alegrarlo? Yo les pregunto, ¿se puede alegrar el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Cómo? Con un corazón tierno. Haga caso y cuenta a usted, hombre, que el Espíritu Santo es su esposa. Solo es un ejemplo. Y si el Espíritu Santo es su esposa, y usted piense qué cosas hace usted en su casa para tener a su esposa contenta.
la ve cargada con la casa, los arreglos de la casa, usted coge la escobita, usted coge el trapero, usted coge el vacuum, usted le ayuda. Mi amor, estás cansada de cocinar toda la semana, ven y te lleva a un buen restaurante. Usted la empieza a consentir porque ama a esa mujer. Imagine que el Espíritu Santo es así como su esposa. ¿Qué empieza a hacer usted con el Espíritu Santo? Mi Señor, hace rato no te hablaba, he estado cargado, mira, he estado afanado. Yo quiero hablar contigo, Espíritu Santo. Quiero estar a solas contigo, Espíritu Santo. Quiero pedirte que me limpies, que me llenes. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero cantarte. Hay canciones hermosas para el Espíritu Santo, ¿sí o no? Claro que hay canciones hermosas para el Espíritu Santo. Pero no utilicemos al Espíritu Santo como un instrumento. Él no es un instrumento ni una herramienta. Él es un ser con vida. Él es Dios con pensamiento, con sentimientos, con corazón. Él es Dios. Como una persona. Él es una persona con la que yo dialogo. Si dice que Él trae convicción, ¿qué significa? Que Él habla, pero yo no lo oigo con estos oídos, lo oigo con los oídos de mi espíritu, y me convence y me dice, estás haciendo esto mal. Entonces yo les invito a que cuando ustedes sientan un freno en su corazón en algo, en una situación, en algo que hablaron o que hicieron mal, y usted sienta eso en su corazón, lo siguiente que usted debe hacer es ir a hablar con el Espíritu Santo. Corra. Que usted hoy llegó tarde al servicio, que a usted le costó y que usted entiende que su relación antes con Dios era de pasión, de fuego, y que ha ido menguando. Corra a solas cuando termine el servicio. No piense en el almuerzo, no piense en la familia, en los amigos. Corra a solas con el Espíritu Santo y dígale, Señor, ya entendí que estaba haciéndolo mal. Perdóname. Dame la oportunidad. Y el Espíritu Santo es la parte más dulce de Dios, más hermosa, más delicada de Dios. Él va a estar muy contento de escucharlo a usted hablarle. Él va a estar dispuesto a limpiarlo. Él va a estar dispuesto a fortalecerlo, a que le quite. ¿Quién cree que le quita ese velo a usted de religiosidad? ¿Quién cree que es? Mire, yo se lo quiero leer para que usted no piense que esto son deducciones mías. Mire. Capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón para estudiar. Porque si yo estudio pero no tengo con quién compartirlo, pues eso es como solo una cara de la moneda. Pero las dos caras de la moneda es disfrutar, vivir lo que Dios me permite estudiar y aprender de Él. Y la otra cara de la moneda es compartirlo, darlo. Porque la Biblia dice que lo que tenemos damos. Y el Señor dijo que lo que de gracia recibimos, de gracia lo debemos dar. Y para mí es una gran bendición. Yo gozo y disfruto estar acá hablando con ustedes estas cosas. Mira lo que dice 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto es poner un velo, ¿verdad? Cubrir. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué significa eso? Que la gente que no le entran las palabras de Dios, que la gente que no logra entender esto, es gente que está salva. Su familiar que no camina correctamente con Dios, su familiar hoy está en el infierno. Y usted lo debe entender. Si usted no ha orado con llanto por su familiar, es porque en su corazón hay un gran problema llamado la incredulidad. Significa que usted no le ha creído a la Biblia. Porque los que se pierden ya están en el infierno. Por eso cuando su cuerpo muere, ellos ya están allí. Cuando nosotros le hablamos de Dios a una persona y la persona se arrepiente, dice el apóstol Pedro que se traslada de las tinieblas al reino admirable de luz. La persona sale su alma del infierno y ahora su espíritu se sienta con Cristo en el cielo. Mientras está también aquí en la tierra. Es algo complicado de explicar, pero un día se los voy a explicar cómo funciona. Por eso cuando usted ve a una persona que no tiene a Cristo, esa persona ya está en el infierno. Y tiene que dolerle, mi hermano amado. Por eso a nosotros no nos alegra que a nuestros enemigos les vaya mal.
todo lo contrario. Nosotros le pedimos salvación a Dios por nuestros enemigos. Por eso en nuestro corazón no está el odiar, el aborrecer, no. En nuestro corazón está el perdonar, el ser misericordioso, el ser compasivo. Si yo puedo interceder por esa persona que me hizo mal, ¿por qué no lo voy a hacer si Dios me lo está dando? Orar e interceder por esa persona que hoy está perdida. Entonces, importante este principio, pero mire a lo que iba, versículo 4. En los cuales, o sea, los que se pierden, en los cuales el Dios con D minúscula, hablando de Satanás y de todo su ejército, el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento, o sea, el propósito, el intelecto, el discernimiento, la percepción, la separación mental. ¿De quiénes? De los incrédulos. ¿Es grave? Sí es grave. Este velo es tan denso, es tan grueso, que mire, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Usted le habla de Cristo y el Señor murió por usted, y mire, Dios lo ama, y la persona está así y dice, sí, amén, yo sé, sí, yo sé, amén, amén. Pero la persona acercarse a Dios, ni por las curvas, ni por las curvas. Entonces, ¿cuál es la operación correcta? Bueno, yo les di la definición de la palabra entendimiento, volviendo al versículo 14, vuelva conmigo a 2 Corintios 3:14, que es nuestro hoy texto principal de estudio, porque es allí donde el Espíritu Santo quiere traer libertad. Si el entendimiento se embotó, ya explicamos un poco la palabra entendimiento, pero ahora vamos a explicar la palabra embotó. Y la palabra embotó viene del griego eporote. ¿Y qué significa literalmente embotar? Es lo mismo que petrificarse, como se produce una piedra. Embotarse es petrificarse. Tremendo, ¿no? ¿Qué trabajo tan complejo ser un traductor bíblico? Porque imagínese usted tener el idioma original y llevar de la palabra petrificar a una palabra que pueda la gente comprender. Porque si yo le digo a una persona, el propósito de él se petrificó, ¿qué significa? ¿Qué significará? Bueno, me está hablando de endurecimiento. Pero fíjese que cuando yo hablo de endurecimiento, ya no estoy hablando solo de la mente de la persona. ¿Qué es lo que se endurece en una persona para que Cristo no entre en ella? El corazón. Entonces, eporote o embotó significa petrificar, endurecer o hacerse necio. Qué tremendo. Cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona dice, yo no voy a seguir a Dios de esa manera, yo voy a seguir a Dios a mi manera, ¿qué está haciendo esa persona? Espiritualmente, ¿qué está pasando con su corazón? Se está volviendo duro. La palabra de Dios es una semilla, según Marcos 4, ¿verdad? El primer terreno donde cayó esa semilla, ¿cómo era? Un terreno pedregoso. ¿Y qué pasó con esa semilla? ¿Cuánto tiempo duró esa semilla? Dice que inmediatamente, dice Jesús, inmediatamente se les habla la palabra, viene Satanás y roba la semilla. Inmediatamente. O sea, entre más yo rechazo a Dios, entre más yo le digo, ahorita no, no es el tiempo, no quiero, algo va sucediendo espiritualmente dentro de mí. ¿Qué es? Que mi corazón se va haciendo duro. Y la semilla ya no entra. Y le habla uno de Dios y ora uno por la persona, le impone manos, le dice Espíritu Santo, tócala, y la persona está momificada, totalmente muerto.
¿Por qué? Porque se endureció, se hizo necio. Y el necio es otro estudio bíblico. Pastor Mauricio hizo uno muy bueno. A mí me gustaría hacer un estudio bíblico también sobre el necio. El necio en la Biblia es una persona terrible delante de Dios. Terrible. Terrible. Su futuro no es bueno. Entonces, dése cuenta dónde viene la liberación del Espíritu Santo, dónde viene el trabajo del Espíritu Santo. Yo no me puedo dar por rendido. Si hoy Dios nos está enseñando esto, ¿cuál será el propósito de Dios con esta enseñanza? ¿Cumplir con otro mensaje más el domingo? El propósito de hoy es que podamos hacer personalmente una evaluación de cómo está mi corazón hoy para con Dios. ¿Y cómo comparo mi corazón? Me voy a Marcos capítulo 4 y leo la parábola del sembrador y digo, ¿qué clase de terreno soy yo para la palabra de Dios? ¿Soy el de junto al camino, el pedregoso? ¿Soy el de los pedregales también, que se perdió, brotó un poquito, pero el sol la quemó? ¿Soy el de la cizaña, que recibo feliz la palabra, pero los afanes, el trabajo y la familia ahogan todo lo que recibí? ¿O soy la tierra buena, que produzco 30, 60 y 100%? Así, con la misma Biblia, hice una evaluación de mi corazón. Y después de que hago, esto es un ejercicio a solas con Dios. Esto no es un ejercicio pastoral, esto es un ejercicio de cada creyente con Dios. Después de este ejercicio, yo comprendo mi estado delante de Dios y eso me debe llevar a mí a una acción. ¿Amén? Un diagnóstico médico lleva a un tratamiento. Entonces, cuando yo hago esto, mire todo lo que hoy Dios nos está enseñando. ¿Para mejorar qué? ¿Mi familia? ¿Mi economía? ¿Mi salud? ¿Para prosperar? ¿My best life now? No, para mejorar mi relación con Él. Porque si el Espíritu Santo viene y se me acerca más, voy a ser libre, verdaderamente libre en todas las áreas. En todas las áreas. Por eso es que el Dios de la prosperidad es un Dios malvado y perverso, porque les puede dar plata, los puede enriquecer, los puede sanar, pero al final los envía al infierno, porque ni la plata, ni la prosperidad, ni la sanidad los va a entrar al cielo. Solo un corazón limpio verá a Dios. Qué tremendo, ¿no? Oiga, ¿qué predicador fue el que dijo eso? Jesús. Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dese cuenta cómo el enemigo es tan efectivo haciendo que olvidemos las enseñanzas del Señor. Cómo el enemigo es tan efectivo haciendo que nosotros nos olvidemos del propósito de Dios. ¿Para qué me salvó Dios? Para que le dé fruto en algo. Yo le voy a contar mi propio caso porque he estado testificando mucho. Hay gente que cuando yo predico de otros casos, a pesar de que no mencione nombres, se ofenden. Le voy a contar mi caso para que no se ofenda. Hemos estado nosotros orando por muchas situaciones con mi esposa. Estamos en un momento crucial en nuestras vidas, definitivo. Y después ustedes entenderán por qué les digo esto. Y en medio de todas las decisiones que tenemos que tomar, yo vine aquí al altar y le dije al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a aplicar un trabajo, me están ofreciendo unas cosas, las tomo, voy y hago eso, me meto aquí, me meto allá. ¿Qué debo hacer, Dios? Porque si Dios se hubiera rendido conmigo en cuanto al ministerio y me hubiera dicho, ya no, tú y yo no vamos más en el ministerio, no me hubiera dado este edificio para congregarnos por 5 o 10 años más. Yo hago esa matemática, esa lógica, hago ese raciocinio. Si Dios me quisiera a mí como evangelista y predicando por otros países, pues hermanos, cada uno de ustedes dispersado al lugar donde debe estar y yo me dedico a un ministerio evangelístico y a viajar.
Yo sigo desde hace muchos años el ministerio de Reinhard Bonnke, hoy el ministerio de Daniel Colenda, llamado Christ for All Nations, y mi corazón arde por las almas, y yo desearía estar en las campañas allá predicando, a donde Dios me mande. Esa es mi pasión. Pero hice una matemática, Dios me dio un remanente, Dios me pone sueños con ustedes, Dios me pone cosas por orar por ustedes. Yo no se las hablo, pero yo les digo algo, Dios lo conoce a usted más de lo que usted se imagina. Y Dios le habla al siervo las cosas muchas veces que hay en usted, aún las más escondidas, aún lo que usted hizo que nadie lo vio, eso Dios ya lo conoció y ya lo vio. Y Dios nos pone a orar por eso. No lo digo para que se avergüence, lo digo para que tema delante de Dios, de él nadie se puede esconder. Y en medio de todo esto yo le hablaba con sinceridad al Señor y le decía, ¿qué debo hacer? Solo tienes que decírmelo. Cojo el trabajo, me meto en el college, voy para la universidad, me hago un curso, ¿qué hago, Dios? Y estoy esperando que el Señor realmente me responda. Porque le dije, Señor, me llamaste como pastor. Me has dado cosas de tu Espíritu Santo para edificación de la iglesia, no para que yo me ufane o para que yo diga, wow, hizo esto tremendo, no, sino para que ustedes sean bendecidos. Pero Señor, la gente no quiere. La gente no quiere. No hay esa sed, no hay esa hambre de Dios, no la hay. Entonces, ¿tú qué quieres, mi Señor? Le pregunté a Dios. ¿Tú qué quieres? Y le mandé mi aplicación. Le dije que si está contratando, que yo estoy interesado. Yo le dije así. La Biblia dice que está buscando el Padre, porque estoy hablando de Dios el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Creo que llegaron unas personas, Samuel, puedes ir y darles la bienvenida y que se sienten. Y ya cuando ellos se sienten voy a cambiar el idioma y voy a hablar en inglés porque creo que son algunos de los invitados. Entonces la Biblia dice que Dios está buscando, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que Dios está contratando. Dios está contratando. Entonces, ¿qué hice? Envié mi aplicación. ¿Para hacer un qué? Adorador. Para ser un adorador. Pero la palabra también nos dice que Dios anda buscando a aquellos que quieran ir y predicar su palabra, evangelizar. Entonces Dios está buscando ¿qué? Evangelistas, pero está buscando también pastores. Dice, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Entonces Dios está buscando pastores, evangelistas, adoradores, está buscando intercesores. Mandé mi aplicación. Se la envié al Señor. Y estoy esperando que me responda. Anoche mi esposa me dijo, ¿y ya te respondió Dios? Le dije, no. No lo he hecho. No he recibido, pero estoy esperando en Él. Thank you so much for coming, my brothers. You are very welcome. I'm just going to finish the sermon in English. That way you guys can receive the word. And then we all are going to pray. And we all are going to join in prayer for this word, for this time. So I submitted my application to the Lord because God, the word describes God as a seeker. God is seeking. First of all, God is seeking for men and women that are hungry and thirsty for His word, for His presence. The Bible says in the book of Genesis chapter 3 that God was seeking Adam and Eve. Adam and Eve were not perfect, but that time they were sinners. They were already in sin. But God is still a seeker.
And when Jesus Christ came 2,000 years ago, he said to the world, I am the Son of Man that came to the world to seek the lost. God is a seeker. So, the Holy Spirit, Spirit of God, the Holy Ghost, His desire, His passion, because God has a passion. God has a passion for you. God has a passion to fulfill your purpose. The purpose that He has in your life, He has a passion to fulfill it, to do it. And the good thing is that God is the owner of all the resources. That's why we can trust Him. That's why we can submit our lives willingly. Willingly bring all that we have to Him. And the Spirit of God, in the same way that He did in Genesis chapter 1, He will do the separation. He will do the work. That's why it's impossible for us to save our family. It's impossible for us to save our friends. It's impossible for us to save London, to save Canada, to save Colombia, to save Africa. It's impossible, but there is a purpose. What's my purpose? Well, I can be a man of prayer, a woman of prayer. I can be an evangelist. I can be a pastor or a teacher or a servant. Whatever the Lord wants me to do for Him, He has a purpose in my life. And I need to find it. And I need to know what it is. And I don't have to think about the consequences of following Christ. I don't have to fear the cross. Because the cross, as we learned last Sunday, the cross is the altar where He is available for us all the time. The blood of Jesus Christ that brings forgiveness of sins, the blood that cleanses us, is in the cross. That's the altar. That's why when we fulfill Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ. And it's no longer my life, because I belong to Him. He loved me and He gave His life for me. And in closing to the sermon, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. And this is the same verse that I used to begin the sermon this morning. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit. And notice the capital S, because it is the Holy Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, my question to you this morning: are you living in freedom? Are you free? Are you free? Here in your mind, here in your heart? Are you free from fear? Are you free from guilt? Are you free from pride? Are you free from arrogance? The Church of Christ has all the authority to conquer every nation in this planet. Every nation.
But we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. It's His desire to dwell in us. Dwell. That means to live inside a man and a woman that love Jesus with all his heart, with all his soul, with all his mind, and with all his strength. And my prayer is that God allows me to love Him that way. That's my goal. That's my purpose. I know that I'm a pastor today. I'm a teacher. I'm not preaching. I'm teaching the Bible today, this morning. That's what God put in my heart to do this morning. But I'm not looking for titles. I just want to live to do His will. It's all that I want. It's all that I want. To live for Him. To dwell in His presence. If you want to feel God's presence this morning, it's not just for me. It's for His church. Surrender your life to Jesus. Give all that you have to Him. He doesn't want 99.9 of your life. He wants everything because He gave everything for you. And He deserves the best. The best. Young people, God is calling you to serve Him today. 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 Revelation 3:20. He's knocking at the door of your heart. Let us join together and pray. Amen. Father, we thank You and we bless You for Your word. We give You all the honor and all the glory, Lord. We want to say that our lives are in Your hands. Please take authority. Please bring freedom. Freedom. Lord, make us Your people. Make us Your children every day. We want to see Your light shining in our faces like Moses. But we don't want to cover Your light with a veil. Lord, we need You. We love You. And we want to be with You. We want to be where You are, Lord. Please, Holy Spirit, I ask You to touch every single heart this morning and make them feel Your love, the passion that You have for them, Lord. Thank You. Bring deliverance, bring restoration, and the fulfillment of Your promises to every life. We give You praise and we give You honor. In Your mighty name, Jesus, we pray. Amen and amen. How many can say, praise the Lord, gloria a Dios? Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. God bless you. That's not for me, that's for the Lord, so it has to be better than that. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias. Amen. God bless you.